Durante 49 años, la Voyager 1 hectárea ha viajado por el cosmos, mucho más allá de nuestro sistema solar, superando incluso la influencia del Sol. Es el objeto creado por humanos más lejano, un recuerdo de la era espacial alimentado por plutonio casi agotado y un sueño que parecía olvidado. A pesar de todo, sigue transmitiendo. Pero hace poco, algo cambió. De repente, la Voyager 1 modificó su trayectoria, y no fue por una orden desde la Tierra. Días antes, la sonda ya emitía señales raras, un zumbido de baja frecuencia que se repetía con una precisión matemática que asustaba. No era ruido ni interferencia, sino un patrón. Ahora, en medio del silencio espacial, la NASA busca respuestas porque lo que la Voyager 1 encontró allá en el abismo que separa las estrellas podría no ser algo natural, ni aleatorio, y lo más inquietante, podría no estar sola. Esto no es solo una anomalía espacial, podría ser el comienzo de algo que no debíamos encontrar. Todo empezó casi por casualidad, una madrugada de 2023. La doctora Margaret Chen, veterana del programa Voyager, revisaba datos cuando notó algo raro, una nueva señal, casi imperceptible, pero organizada. Era un zumbido, un pulso escondido entre las transmisiones de la nave. La primera idea fue que era una falla, al fin y al cabo, la sonda tiene casi 50 años. Pero después de analizarlo a fondo, los ingenieros lo descartaron. La señal se repetía, seguía una frecuencia y mostraba patrones de números primos. Parecía que contenía información. Cuando varias antenas de la NASA confirmaron que la señal era real, la especulación se convirtió en preocupación. No era solo una señal rara, sino que parecía que la Voyager interactuaba con algo que entendía la estructura, algo que respondía con silencio, pero con inteligencia. Y entonces, pasó lo más raro, los registros indicaban que la sonda había activado sus propulsores. Nadie en la Tierra lo había ordenado. El sistema de control de actitud hizo una maniobra de orientación por su cuenta. La nave giró, pero no hacia la Tierra ni hacia el Sol, sino hacia un sector del espacio vacío, sin estrellas ni objetos. Como si alguien la hubiera llamado. El cambio en la trayectoria fue mínimo, un ligero ajuste en su ángulo, pero lo que desconcertó fue su precisión. No era una falla del sistema ni una deriva aleatoria. Los propulsores actuaron con un patrón limpio, controlado y coherente. Y lo más raro, la Voyager apuntaba hacia un lugar donde no había nada aparente, nada que sepamos. En los días siguientes, el zumbido se hizo más claro, no más fuerte, sino más estructurado. Empezó a mostrar secuencias recursivas, relaciones geométricas e intervalos simétricos. Eran señales que no se explicaban con radiación cósmica ni campos magnéticos raros. Algunas secuencias imitaban fragmentos del protocolo de comunicación de la propia Voyager, como si algo estuviera copiando su lenguaje o devolviendo el saludo. El equipo de la misión, formado por ingenieros que a veces eran mayores que la nave, se reunió en silencio y asombro. Uno lo describió como escuchar que alguien toca una puerta que creías que no existía. Y la Voyager, nuestra exploradora más lejana, ya la había abierto. Al analizar el patrón de la señal, surgió algo aún más inquietante. Dentro del zumbido, se identificaron secuencias parecidas a partes del mensaje de Arecibo, aquella transmisión enviada al espacio en 1974 con información sobre la humanidad. No era una copia exacta, pero compartía estructura. Esta coincidencia dividió a la comunidad científica. Algunos decían que la nave había pasado por una formación magnética rara o que un fenómeno de plasma desconocido la afectaba. Pero otros, más callados, se preguntaban si la Voyager había encontrado algo con intención, algo que escuchaba o incluso escaneaba. De forma oficial, la NASA dijo que eran patrones inusuales que debían analizarse. Pero en privado, el tono era otro. Se reunieron criptógrafos, expertos en inteligencia artificial y se hicieron reuniones secretas. En los pasillos del Jet Propulsion Laboratory, una pregunta flotaba sin respuesta: ¿la Voyager está recibiendo un mensaje o está siendo observada? Pasaron las semanas. La Voyager seguía quieta en su nueva dirección. El zumbido seguía, más complejo, más definido,
con variaciones que sonaban a pensamiento. Mientras tanto, el silencio institucional se hacía más grande. Pero no solo pasaban cosas en el espacio. En la Tierra, observatorios independientes y astrónomos aficionados empezaron a notar pequeñas perturbaciones electromagnéticas en la dirección a la que apuntaba la sonda. No eran emisiones claras ni señales fuertes, sino anomalías suficientes para decir, hay algo ahí. Y entonces, pasó lo inesperado, el instrumento de ondas de plasma de la Voyager registró una caída en la densidad de electrones en su entorno, seguida de un aumento en la actividad de rayos cósmicos. Era como si algo hubiera alterado el espacio interestelar alrededor de la nave. Y luego, el zumbido paró. La sonda seguía estable, no falló ni cambió su rumbo. Pero todos los responsables de la misión sintieron lo mismo, había visto algo y, aún más, había sido vista. Lo que pase después, ya no está en nuestras manos. Cuando la anomalía de la Voyager se filtró fuera del mundo científico, la gente reaccionó con fascinación, escepticismo y miedo. Empezaron a circular teorías sobre la estructura del zumbido en foros especializados, y pronto aparecieron versiones analizadas por aficionados y laboratorios independientes. Algunos creyeron encontrar ecos de la señal rebotando en la magnetosfera terrestre. Otros intentaron replicarla desde estaciones de radiotelescopio caseras. Lo inquietante fue que varias de esas réplicas parecían provocar una respuesta, no desde el espacio, sino desde frecuencias de microondas que normalmente no registran actividad. Era como si algo hubiera dejado una firma en el cosmos y también en nuestro planeta. Podcast, canales de YouTube e incluso medios de comunicación tradicionales empezaron a hablar del tema. Las redes sociales se llenaron de teorías, desde la idea de un satélite alienígena en hibernación hasta la posibilidad de un sistema de detección inteligente en el espacio intergaláctico. Pero lo más escalofriante fue el cambio de postura de las instituciones. La NASA canceló ruedas de prensa sin explicación, los canales oficiales del programa Voyager dejaron de actualizarse y muchos de los ingenieros que solían dar entrevistas desaparecieron. No fue la señal lo que causó más temor, sino el silencio que vino después. Mientras tanto, un grupo de investigadores independientes presentó una teoría tan perturbadora como lógica: la Voyager 1 no solo detectó una señal, sino que la activó. Una física cuántica, la doctora Imani Rev, publicó un análisis detallado que relacionaba la estructura armónica del zumbido con una alteración en el campo gravitacional de la zona. Según su modelo, la nave pudo haber cruzado una malla gravitacional sintética, un sistema de detección pasiva que forma parte de una estructura oculta en el espacio profundo desde hace millones de años. No sería un arma ni una nave, sino una red de detección, un umbral, un sistema antiguo diseñado para registrar cuando una civilización como la nuestra llega demasiado lejos. Los cálculos de Rev coincidían con los patrones de rotación de la nave y con el momento exacto del cambio de rumbo. Incluso decía que la señal recibida no fue un saludo ni una advertencia, sino una evaluación. Si esa teoría es cierta, la Voyager no encontró vida, sino la huella de una inteligencia que ya sabía que alguien aparecería por allí. El astrobiólogo argentino Sergio Álvarez llevó la idea más lejos. Según sus datos, había una ligera alteración en el flujo de partículas alrededor de la Voyager, demasiado sutil para notarla en condiciones normales, pero rara si se compara con otras zonas. Según él, la Voyager podría no estar sola. Habría activado un artefacto no identificado, no una nave tripulada ni una estación operativa, sino algo más frío, más antiguo y paciente, un dispositivo autónomo, un recuerdo de una civilización que ya no existe o que no necesita mostrarse. Un objeto pasivo, sin señales ni movimiento, pero que ahora acompaña a la Voyager. Sería una entidad tecnológica que no busca responder, sino observar, que no se comunica con palabras, sino con presencia. Como si el hecho de que lo hayamos detectado ya fuera suficiente. Y ahora viaja con nosotros. Con cada transmisión, cada pulso de datos y cada silencio que dura demasiado, la Voyager 1 deja claro que ya no es solo una máquina, sino una especie de espejo, un objeto que refleja la tecnología con la que se construyó y las preguntas que no queremos hacernos. Quizás esta sonda, este recuerdo lanzado hace medio siglo,
no estaba destinada a traernos respuestas, sino a enfrentarnos a nuestras limitaciones, a hacernos ver lo pequeño que es nuestro conocimiento y lo vulnerables que somos ante una galaxia que responde con enigmas. Y lo más importante, quizás nunca fuimos nosotros los que buscábamos. Tal vez el universo esperaba que llegáramos lo suficientemente lejos para ser encontrados. Durante 49 años, la Voyager 1 hectárea ha viajado por el vacío con la paciencia de un sabio y la fragilidad de un susurro. La enviamos con esperanza, pensando que seríamos los primeros en llegar a ese rincón olvidado del universo, como si nadie más hubiera pasado por ahí, como si el silencio significara soledad. Pero ahora, después de casi medio siglo, esa nave ha respondido con algo que no esperábamos, una señal, un giro, una pausa en medio del abismo. Y por primera vez, los que creíamos buscar nos sentimos observados. Porque lo que la Voyager ha encontrado no es solo un fenómeno extraño, sino la posibilidad de que haya algo más allá de nuestro conocimiento, una inteligencia que no grita, no invade ni se anuncia, pero que observa. Y tal vez siempre estuvo ahí, en silencio, esperando que una voz cruzara el umbral correcto para activarla. Lo inquietante no es que hayamos recibido una respuesta, sino que la respuesta no necesitó palabras, solo una rotación, un patrón, una pausa cargada de significado. Así que ahora te pregunto a ti, ¿crees que la Voyager 1 encontró algo que la ciencia no puede explicar? Un mensaje, un artefacto, una conciencia que no se parece a nada de lo que imaginamos. Déjame tu teoría en los comentarios. Leo cada uno con atención. Y si este viaje te ha hecho mirar al cielo con otros ojos, suscríbete al canal y activa la campana. Al principio pensaron que era una falla, la sonda tiene casi 50 años. Pero después de analizarlo bien, los ingenieros lo descartaron. La señal se repetía, tenía una frecuencia, mostraba patrones de números primos, como si contuviera información. Y cuando varias antenas de la red del espacio profundo de la NASA confirmaron que la señal era real, la cosa se puso seria. No era solo una señal extraña, era posible que la Voyager estuviera interactuando con algo. Algo que entendía la estructura, algo que respondía con silencio, pero con inteligencia. Y entonces pasó lo más raro, los registros indicaban que la sonda había disparado sus propulsores. Nadie en la Tierra lo ordenó. El sistema de control de actitud hizo una maniobra por su cuenta, la nave giró, pero no hacia la Tierra, ni hacia el Sol, sino hacia un sector del espacio vacío, sin estrellas. Como si alguien o algo la hubiera llamado. El cambio de rumbo fue mínimo, un cambio sutil, pero lo loco era su precisión. No era una falla, ni una deriva al azar. Los propulsores actuaron con un patrón limpio, controlado. Y lo más raro, la Voyager apuntaba a un lugar donde no había nada, o al menos, nada que sepamos. En los días siguientes, el zumbido se hizo más claro, no más fuerte, sino más estructurado. Empezó a mostrar secuencias recursivas, relaciones geométricas, intervalos simétricos, señales que no se explicaban con radiación cósmica ni con campos magnéticos raros. Algunas secuencias imitaban fragmentos del protocolo de comunicación de la Voyager, como si algo estuviera copiando su lenguaje o devolviendo el saludo. El equipo de la misión, con ingenieros que a veces eran mayores que la nave, se reunió en silencio, asombrados. Uno dijo que era como si alguien tocara una puerta que habías olvidado que existía, y la Voyager, nuestra exploradora más lejana, ya la había abierto. Al analizar el patrón de la señal, encontraron algo aún más raro. Dentro del zumbido había secuencias parecidas al mensaje de Arecibo, esa transmisión que enviamos al espacio con información sobre la humanidad. No era una copia exacta, pero la estructura era similar. Esto dividió a la comunidad científica. Algunos decían que la nave había pasado por una formación magnética rara o que un fenómeno de plasma la afectaba. Pero otros, en voz baja, empezaron a preguntarse si la Voyager había encontrado algo con intención, algo que estaba escuchando, o incluso escaneando. La NASA dijo que eran patrones raros que necesitaban análisis. Pero internamente, la cosa era distinta. Llamaron a criptógrafos, a expertos en inteligencia artificial, hicieron reuniones secretas.
Y en los pasillos del Jet Propulsion Laboratory, una pregunta flotaba en el aire: ¿la Voyager está recibiendo un mensaje, o la están observando? Pasaron semanas, la Voyager seguía quieta en su nueva dirección, el zumbido era más complejo, con ecos de lo que parecía pensamiento. Mientras, el silencio oficial era cada vez mayor. Pero no solo pasaban cosas en el espacio, también en la Tierra. Observatorios y astrónomos aficionados detectaron perturbaciones electromagnéticas leves en la dirección a la que apuntaba la sonda. No eran emisiones claras, ni señales fuertes, eran anomalías suficientes para decir: hay algo ahí. Y entonces pasó lo que nadie esperaba: el instrumento de ondas de plasma de la Voyager registró una caída abrupta en la densidad de electrones, seguida de un aumento en la actividad de rayos cósmicos. Era como si algo hubiera cambiado el tejido del espacio interestelar por un momento. Y después, el zumbido se detuvo. La sonda seguía estable, sin fallas, sin cambiar su rumbo. Pero todos los responsables de la misión sentían lo mismo: había visto algo, y la habían visto a ella. Lo que pase después, ya no depende de nosotros. Cuando la cosa de la Voyager se filtró, el mundo reaccionó con fascinación, escepticismo y miedo. Empezaron a circular historias sobre la estructura del zumbido en foros especializados, y algunos aficionados y laboratorios independientes analizaron la señal. Algunos creyeron encontrar ecos rebotando en la magnetosfera terrestre, otros intentaron replicarla desde radiotelescopios caseros. Y lo raro es que algunas réplicas parecían provocar una respuesta, pero no desde el espacio, sino desde frecuencias de microondas que normalmente no tienen actividad. Como si algo hubiera dejado una firma en el cosmos y en nuestro planeta. Podcast, canales de YouTube y hasta medios grandes hablaron del tema. Las redes sociales se llenaron de teorías, desde un satélite alienígena dormido hasta un sistema de detección inteligente en el espacio. Pero lo más escalofriante fue el cambio de actitud de las instituciones. La NASA canceló ruedas de prensa sin explicar nada, los canales de la Voyager no se actualizaban, y muchos ingenieros desaparecieron de los medios. No fue la señal lo que dio más miedo, sino el silencio que vino después. Mientras, un grupo de investigadores independientes presentó una teoría inquietante: la Voyager 1 no solo detectó una señal, sino que la activó. Una física cuántica, la doctora Imani Rev, publicó un análisis donde relacionaba el zumbido con una alteración en el campo gravitacional de baja intensidad. Según su modelo, la nave pudo haber cruzado un tipo de malla gravitacional sintética, un sistema de detección pasiva oculto en el espacio desde hace millones de años. No sería un arma, ni una nave, sino una red de detección, un umbral, un sistema antiguo diseñado para registrar si una civilización como la nuestra llega demasiado lejos. Los cálculos de Riff encajaban con los patrones de rotación de la nave y con el momento del cambio de rumbo. Incluso decía que la señal no fue un saludo, sino una evaluación. Y si esto es cierto, la Voyager no encontró vida, encontró la huella de una inteligencia que ya esperaba que alguien apareciera. El astrobiólogo Sergio Álvarez fue más allá: según sus datos, había una alteración en el flujo de partículas cerca de la Voyager, muy sutil, pero anómala si se comparaba con otras zonas. Álvarez dice que la Voyager podría no estar sola. Según él, la sonda activó sin querer un artefacto no identificado, no una nave tripulada, ni una estación, sino algo más frío, antiguo y paciente, un dispositivo autónomo, un resto de una civilización que ya no existe, o que no necesita mostrarse. Un objeto sin señales activas, sin movimiento, pero que ahora acompaña a la Voyager. Un tipo de entidad tecnológica que no busca responder, sino observar, que no se comunica con palabras, sino con presencia. Como si el hecho de que lo hayamos detectado sea suficiente. Y ahora viaja con nosotros. Con cada transmisión, cada pulso de datos, cada silencio que dura demasiado, la Voyager 1 deja claro que ya no es solo una máquina, se ha convertido en un espejo. Un objeto que refleja la tecnología con la que se construyó, y las preguntas que no queremos hacer.